Hola amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy vamos a continuar con la temática, como es habitual, de los 6000 años de pecado y Jesús viene por segunda vez. En los anteriores videos hemos estado tratando sobre las doctrinas de la denominación adventista del séptimo día. ¿Por qué hemos estado tratando sobre esta denominación? Porque sus doctrinas son realmente del origen de la palabra de Dios. Realmente sus doctrinas provienen directamente de la Biblia. Y para esto tenemos que comprobar que todas sus doctrinas sean realmente doctrinas que provengan de Dios, o sea, de las escrituras, de la Biblia. Y a través de todo este pequeño análisis, en resumen, lo vamos a demostrar. Y posteriormente vamos a hablar un poco de aquellos que son los valdenses, que realmente son las mismas doctrinas que actualmente lleva la Iglesia Adventista del Séptimo Día, solamente que actualmente han adoptado la Iglesia Adventista del Séptimo Día y se han desviado pues muchas congregaciones ya de las verdaderas doctrinas. Y todo este pequeño análisis que hemos estado haciendo es por el motivo de detallar ciertos conceptos que muchas veces diferentes personas de otras religiones tienen un concepto erróneo, equivocado, de las doctrinas que normalmente son referentes a Jesús, a su segunda venida. Todos estos datos son importantes porque pues sin esto no sabremos realmente pues cómo va a ser la segunda venida de Jesús. Aunque realmente hay alguien que se ha estado planteando tantas cosas para poder generar un engaño total antes de la segunda venida de Jesús. O sea, el falso Mesías haciéndose pasar por el verdadero Jesús. Cuando esto suceda, poco tiempo faltará ya para que Jesús venga, el auténtico Jesús venga por segunda vez. Pero antes de continuar con todo este rollo, todos estos conceptos deben de estar realmente bien fundamentados para que nosotros podamos protegernos de los engaños que Satanás en los que se va a aparecer haciéndose pasar por Jesús. Antes de continuar con la temática, quiero hacer un análisis de algunos textos de la Biblia referentes a la amonestación. En estos textos nos hace referencia que pues debemos amonestarnos unos a otros por el motivo de que debemos de separarnos de todo en lo que estemos en el error, de aquellas congregaciones que no nos llevan precisamente a la auténtica palabra de Dios, sino a todo lo contrario. Vamos a la primera epístola de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos del 14 al 15, que dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Segunda de Corintios 10, versículo 9, para que no parezca que como que os quiero amedrentar por cartas. Segunda de Corintios 10, 10, porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, mas la presencia corporal débil y la palabra menospreciable. Romanos 15, 14. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros.
Estos textos y sobre todo Romanos 15:14 nos resalta claramente sobre la amonestación que debemos realizar a todos aquellos a los que predicamos la palabra. Porque normalmente cuando nosotros predicamos a alguna en alguna sociedad, en alguna parte de nuestra sociedad, ya sea amigos de que conocemos de algún curso, de algún estudio, de la escuela, del gimnasio, o de tiendas, o etcétera, que tengamos amigos cercanos que normalmente vemos con frecuencia. A estas personas debemos principalmente dar el mensaje, pero si estas personas están en algún tipo de congregación donde no se hable de esto, porque normalmente pues sabemos que las congregaciones religiosas de distintas denominaciones católicas, mormonas, testigos de Jehová, evangélicos, ortodoxos, protestantes, eh, cristianos, todos ellos ejecutan un tipo de doctrina en su congregación, pero normalmente no toda la doctrina que ellos tratan ahí está en consonancia con la palabra de Dios. Entonces, la amonestación comienza por ahí. ¿Por qué? Porque el mensaje que nosotros debemos de dar debe de dar un tipo de amonestación. No quiere decir que debemos de decir deja ya la congregación en la que estás. Déjala porque estás en el error y estás equivocado y salte de ahí porque nada vas a ganar útil para tu crecimiento espiritual. Por supuesto que no, eso es totalmente una aberración el decir las cosas de esa manera, porque la persona, principalmente una vez que tú hablas con esa persona así, esa persona se va a cerrar totalmente, va a poner su barrera, se va a defender obviamente, y posteriormente cuando otra persona le llega a predicar, esa persona también se va a cerrar con las otras personas que le prediquen el mismo mensaje que tú le estás predicando, y que quizás esas personas que le van a predicar en un futuro, esas personas quizás son personas que van a poder llegar de una manera mejor que como tú lo hiciste. O sea, esas personas van a ser, por ejemplo, esas personas van a dar una enseñanza de una manera más tranquila, o de una manera que esas personas sepan llegar a la persona a la que tú no pudiste hacerle llegar el mensaje. Y esta persona se va a cerrar de bando totalmente contra esas personas que le estén compartiendo el mensaje. Y por tanto, pues ¿qué hemos hecho? Hemos cometido un error. Porque esa persona va a decidir ya no creer en nada, o definitivamente va a dejar su iglesia, su congregación, porque pues, piensa que todos son unos patanes y que hablan de una manera tan dura. El mensaje que estamos dando de esa forma es muy dura hacia esa persona a la que buscamos que lo reciba, o convencer de que el mensaje es cierto a esa persona. Pues ya habremos terminado totalmente por caer en ese error. Por eso es que hay que amonestarnos. La Biblia lo dice claramente, nos debemos amonestar unos a otros por esa razón, porque normalmente creemos que estamos en la verdad, pero si no vamos a la fuente, a la Biblia, que es donde se encuentra la verdad, esto jamás sucederá, estaremos perdidos. Por eso debemos aprender a aceptar la amonestación, claro, pero también una vez siendo amonestados, cuando recibimos
por primera vez el mensaje, indagar del por qué fuimos amonestados porque esa persona nos dio el mensaje. Bueno, ya no me voy a extender tanto en esta parte y vamos a continuar con la temática donde lo hemos dejado. Vamos a ver un poco sobre el concepto del alma para seguir tratando sobre el estado de los muertos, que es la última parte en donde nos hemos quedado. Nepesh, alma, ser, vida, persona, corazón. Este es un término muy corriente tanto en las lenguas semíticas antiguas como en las de hoy. Aparece más de 780 veces en el Antiguo Testamento, distribuido equitativamente entre todos los periodos del texto. Aunque con mayor frecuencia en los pasajes poéticos, el significado fundamental parece tomar relación con la forma verbal como frecuente, napash. El nombre se refiere a la esencia de la vida, la respiración, tomar aliento. Sin embargo, de este concepto concreto se fueron desarrollando una cantidad de significados. El nombre aparece por primera vez en su acepción primaria en Génesis 1:20, seres vivientes, un bullir de vivientes. Aparece por segunda vez en Génesis 2:7, ser viviente. Sin embargo, en más de 400 casos subsiguientes el término se ha traducido como alma. Aunque ayuda a entender la mayoría de los pasajes, es en realidad una traducción pobre. Desafortunadamente, las numerosas traducciones no han logrado encontrar un equivalente que les sirva en todos los casos. Ni siquiera existe un pequeño grupo de palabras de uso frecuente. Por ejemplo, la Reina Valera hace uso de términos diferentes para traducir este vocablo hebreo. El problema fundamental es que no existe en castellano un equivalente exacto en hebreo ni del vocablo ni de la idea de alma. El sistema de pensamiento hebreo no conoce la combinación u oposición de los términos cuerpo y alma, que son de origen griego y latino. Más bien en el hebreo se contraponen dos conceptos que no se encuentran en la tradición grecolatina, el ser interior y la apariencia externa, opuesto de otra manera a lo que somos para nosotros mismos, en contraposición a lo que otros creen ver en nosotros. El ser interior es nepesh, mientras que el ser externo, la reputación, es sem, cuya traducción más frecuente es nombre. En los pasajes narrativos o históricos del Antiguo Testamento, nepesh puede traducirse como vida o ser, en el sentido de personalidad o de identidad, como en Levítico 17:11, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os lo he dado para hacer expiación por vosotros mismos. Sobra decir que el término alma no tiene sentido en este texto. La situación de los numerosos pasajes poéticos paralelos en que aparece el término es mucho más complicada. Tanto la Septuaginta y la Vulgata usan los equivalentes de alma, en particular en los salmos. En primer caso, Salmo 3:2, la IVA traduce: muchos son los que dicen de mi alma, para él no hay salvación en Dios. El siguiente caso es el Salmo 6:3, mi alma también está muy turbada, y tú, Jehová, ¿hasta cuándo? En ambos pasajes el contraste paralelo es entre nefesh y algún aspecto del ser, que en el Salmo 3:2 se traduce mi y en 6:3 alma. No se distingue si el vocablo corresponde a A o B en el paralelismo. No obstante, debido a que en la poesía hebrea no se repite el mismo nombre en las dos partes de un verso, a menudo se usa nepesh como paralelo del sujeto principal o personal, y aún para Dios, como en el Salmo 11:5, Jehová prueba al justo, pero el malo y al que ama la violencia, su alma, él mismo los aborrece. Hay muchos pasajes como estos, y una comprensión adecuada del término nepesh ilumina muchos pasajes muy conocidos, como por ejemplo Salmo 119:109. Mi vida está, particularmente en las más modernas, mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Las lecturas de nepesh en las diversas versiones son muy variadas, particularmente en las más modernas, que procuran una mayor amplitud de acepciones.
Verbo napash significa respirar, tomar aliento, descansar. Ya vimos la clave de todo esto, de por qué estoy leyendo todo esto. Este verbo, que parece tener una relación con Nepesh, se encuentra 3 veces en el Antiguo Testamento: Éxodo 23:12, 31:17. El otro caso es en 2 de Samuel 16:14: y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí, tomaron aliento, recuperaron las fuerzas. Y esto está extraído del Wiki Cristiano, que es un diccionario bíblico. Y vemos ahí que la clave también de todo esto se encuentra en el verdadero significado de lo que es alma. Respirar, tomar aliento, descansar. ¿Acaso dice inmortalidad o después que una vez muerto somos inmortales? Y que andamos en otro lugar, en otra dimensión, en un plano astral, como los que comentan la nueva era, todas esas doctrinas que son espiritistas, y que más adelante pues podría yo hacer alguna temática respecto a demostrar por qué son doctrinas espiritistas y no son espirituales. Pero eso pues ustedes también lo pueden estudiar por sus propias cuentas, por su propia cuenta, para poder identificar todo esto y comprobar que todo lo que estoy diciendo si es en verdad cierto o es falso. Ahora vamos al segundo capítulo de Génesis, versículo 7, que dice: Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Salmo 146, versículo 4 dice: Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. O sea que si alguien muere, algún ser querido que tanto queremos como muchos piensan, muere, pero es que él va a estar protegiéndonos, él es como un ángel, él va a estar cuidándonos porque sabemos que somos sus hijos y que él va a estar ahí en el lugar en donde él esté, que es un paraíso, que nosotros comenzamos a divagar en nuestra mente, ya tan bombardeada de esos conceptos de la inmortalidad del alma a través de películas, de música, de caricaturas, etcétera. Ya podemos creer, pues es que ya es un angelito de Dios, ya está ahí en el cielo, y sabe que nosotros todavía estamos aquí y está pidiendo por nosotros, está intercediendo por nosotros. Y es que Él está ahí y ha de estar sufriendo. Si nosotros no hacemos las cosas bien, no seguimos tan unidos, él se va a poner triste y va a estar ahí pensando, pues va a estar depresivo, va a estar, no lo sé. Se van a venir muchos pensamientos en nuestra mente si nosotros aún seguimos creyendo en la inmortalidad del alma, que es una falsa doctrina que Jesús nunca predicó y que Dios tampoco lo dijo a través de sus profetas ni de nadie. Podrán buscar en toda la Biblia y no hay nada referente a la inmortalidad del alma. Claro que van a encontrar libros como los apócrifos, donde realmente sí se habla de la inmortalidad del alma, pero no son libros inspirados. Recordemos que esos libros no son inspirados por Dios. Ahora vamos a ver el concepto de Sheol, que es sepulcro, sepultura, infierno, inframundo, lugar en que las personas descienden a la muerte. Ese concepto es necesario tenerlo también en cuenta porque muchas veces las personas confunden, que piensan que los muertos se van a esos lugares, al infierno, que realmente el infierno ahorita no existe para nada. Hasta que no venga Jesús por segunda vez y pasen esos 6000 años, el lago de fuego va a existir,
porque va a haber la segunda resurrección, la segunda muerte. Es cuando aquellos que no resucitaron en la segunda venida de Jesús, perdón, en la tercera venida de Jesús, es cuando van a resucitar todos aquellos, o sea, pasando esos 1000 años, exactamente 7000. Jesús viene por tercera vez con todos sus ángeles y con la nueva Jerusalén. Ahora vamos al capítulo 9 de Eclesiastes, versículos 5, 6 y 10, que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Todo lo que te viniera a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el Seol, a donde vas, no hay obra, ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Ahora, si alguien decide ignorar estos textos, pues puede tomar esa decisión. Pero la palabra de Dios es clara y sabemos que a través de todo este análisis, y si usted la lee con más detenimiento y diligencia, usted va a detectar que en realidad toda la palabra de Dios es verdad. Es verdad, porque Dios ha protegido la palabra de Dios. Y Ellen White menciona en uno de sus escritos que la palabra de Dios no ha sido cambiada, no la han podido modificar, no lo han logrado. Pero para poder comprobar eso, pues obviamente tenemos que leer bien toda la Biblia y leer sobre todo la parte profética que nos remarca que todos los acontecimientos proféticos son realmente ciertos y a través de la historia. Yo sé que hay muchas personas que se guían por el libro de Apocalipsis, las revelaciones, pero ni siquiera saben el significado que tienen, malinterpretan las profecías. Ni siquiera saben que los ya 10 capítulos del Apocalipsis ya se cumplieron desde hace ya mucho, desde hace ya muchísimos años, cuando la Inquisición persiguió a los cátaros, a los valdenses, a los hugonotes. A partir de ahí, el libro de las revelaciones, el Apocalipsis, nos mencionó todo eso. Pero bueno, cada quien es libre de decidir en qué creer y a nadie se le obliga, sino se le busca convencer de que el mensaje que se está dando en la palabra de Dios es cierto. Y punto. Ahora vamos al capítulo 17 de Mateo, versículos del 1 al 3, que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y Juan su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Algunos pensarán: pues, entonces la inmortalidad del alma sí existe. Pero recordemos que en la Biblia estos dos personajes son simbólicos sobre algo que va a pasar más adelante. Casi o prácticamente a muy pocos minutos de cuando venga Jesús por segunda vez. Si hemos leído bien la Biblia, nos damos cuenta que pues Moisés se fue por una razón. Representó a los que iban a resucitar, y Elías a los que van a quedar vivos antes de la segunda venida de Jesús. Moisés a los que van a resucitar, a los que están muertos, a los que van a estar muertos y que van a resucitar, y Elías a los que van a quedar vivos poco antes de la segunda venida de Jesús, esos 144,000 que van a ser arrebatados. La lógica aquí es aplastante, porque para poder entender esto tenemos que indagar en toda la Biblia. Cuando leemos por primera vez el texto de que Moisés
resucitó después de morir, de que alguien lo resucitó, o sea, Dios. No lo entendemos así, a simple leída del versículo no lo entendemos. Pero para eso tenemos que analizar toda la Biblia, para poder entender eso, del por qué Dios resucitó a Moisés y a Elías. Bueno, Elías no resucitó, Elías eh, fue trasladado directamente al cielo a través de un torbellino. Para eso tenemos que profundizar tanto, muchísimo, para poder entenderlo. Ahora vamos al capítulo 27 de Mateo, versículos 50 al 53, que dice: Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Estas son las llamadas primicias. Estamos hablando nuevamente de resurrección, de lo que acabamos de hablar ahorita. Pues Moisés y Elías fueron al cielo porque ellos hicieron las cosas como Dios mandó. Si analizamos todo lo que hicieron ambos, nos vamos a dar cuenta de que realmente ellos hicieron las cosas como Dios quiso. Y hay una razón y una diferencia entre ambos, porque pues Moisés también pecó y Elías buscó perfeccionarse. Si analizamos la vida de Elías, vemos que él se perfeccionó para poder alcanzar también su salvación. Y principalmente, pues Elías logró muchas cosas. ¿Sí? Logró acatar los mandatos de Dios. Y recordemos que los 144,000 van a ser personas específicamente que van a estar en otro lado. Una vez que resuciten, una vez que resuciten aquellos que representan a Moisés, y aquellos que serán arrebatados que representan a Elías, son aquellos que han trabajado muy duramente por su fe, por su salvación, para poder obtener ese tesoro, esa recompensa, cuando Jesús venga por segunda vez, porque lucharon fuertemente para lograr estar vivos y sin mancha ante la segunda venida de Jesús. Ahí vemos la diferencia entre Moisés y Elías. Si usted lee la parte de la vida que representa Elías en el libro de Reyes, usted se va a dar cuenta de las grandes cosas que hizo Elías. ¿Por qué? Porque tenía esa gran fe en Dios, esa intimidad, ese acercamiento, ese gran acercamiento a Dios. Ahora vamos a leer un capítulo del libro del deseado de todas las gentes de Elena de White. En este libro podemos notar acerca de la vida que pasó Jesús y demasiados detalles tan profundos de todo lo que aconteció en aquel tiempo acerca de Jesús y de todo lo que hizo, y entre muchas otras cosas más. Vamos a leer el capítulo 81. El Señor ha resucitado. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia de aquellos que dormían. Es por eso que he puesto este libro, para poder comprender por qué las primicias, por qué resucitaron todos ellos. Estaba representado por la gavilla agitada y su resurrección se realizó en el mismo día en que esa gavilla era presentada delante del Señor. Durante más de 1000 años se había realizado esta ceremonia simbólica. Se juntaban las primeras espigas de grano maduro de los campos de la mies, y cuando la gente subía a Jerusalén para la Pascua,
se agitaba la gavilla de primicias como ofrenda de agradecimiento delante de Jehová. No podía ponerse la hoz a la mies para juntarla en gavillas antes que esa ofrenda fuese presentada. La gavilla dedicada a Dios representaba la mies. Así también Cristo, las primicias, representaba la gran mies espiritual que ha de ser juntada para el reino de Dios. Su resurrección es símbolo y garantía de la resurrección de todos los justos muertos, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Al resucitar, Cristo sacó de la tumba una multitud de cautivos. El terremoto ocurrido en ocasión de su muerte había abierto sus tumbas, y cuando él resucitó salieron con él. Eran aquellos que habían sido colaboradores con Dios y que, a costa de su vida, habían dado testimonio de la verdad. Ahora iban a ser testigos de aquel que los había resucitado. Durante su ministerio, Jesús había dado la vida a algunos muertos, había resucitado al hijo de la viuda de Naín, a la hija del príncipe y a Lázaro, pero estos no fueron revestidos de inmortalidad. ¿Ya notamos la diferencia del por qué Jesús hizo todo eso? Continuamos leyendo. Después de haber sido resucitados, estaban todavía sujetos a la muerte, pero los que salieron de la tumba en ocasión de la resurrección de Cristo fueron resucitados para vida eterna. Ascendieron con él como trofeos de su victoria sobre la muerte y el sepulcro. Estos, dijo Cristo, no son ya cautivos de Satanás, los he redimido. Los he traído de la tumba como primicias de mi poder, para que estén conmigo donde yo esté y nunca vean, y no vean nunca más la muerte ni experimenten dolor. Estos entraban en la ciudad y aparecieron a muchos declarando, Cristo ha resucitado de los muertos y nosotros hemos resucitado con él. Así fue inmortalizada la sagrada verdad de la resurrección. Los santos resucitados atestiguaron la verdad de las palabras, tus muertos vivirán junto con mi cuerpo, muertos resucitarán. Su resurrección ilustró el cumplimiento de la profecía, despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, cual rocío de hortalizas y la tierra echará a los muertos. Yo lo voy a dejar hasta aquí. Más adelante vamos a tratar sobre el tema de las primicias, que representa principalmente esto que he estado hablando en este capítulo, y sobre todo del por qué esa representación de las primicias, ¿no? en el fin de los tiempos. Pues espero les haya gustado este video, y más adelante pues vamos a seguir tratando sobre el estado de los muertos, y sobre todo comprobando que la inmortalidad del alma no es bíblica. Si la inmortalidad del alma se ha introducido en las religiones cristianas, es porque hay alguien al quien le ha interesado la desinformación. Recordemos que los jesuitas se han introducido en las religiones para poder editar todas aquellas doctrinas que son ciertas y poder desechar la palabra de Dios. Sin más, los dejo con toda esta reflexión, con todos estos textos bíblicos y esta lectura, y nos vemos en el siguiente video.